Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta presentación de DICOI. Mi nombre es Juan Antonio Vázquez, soy ingeniero metalúrgico, egresado del Instituto Politécnico Nacional de Zacatenco, México. Mi experiencia es en la industria automotriz. Trabajé 15 años como ingeniero de procesos en la empresa automotriz que está en Aguascalientes. Posteriormente, trabajé 12 años como proveedor de esta misma empresa automotriz y ahí desarrollamos, aparte de las entregas, lo que son los temas de estandarización del proceso. Trabajamos mucho en lo que es el AMEF, análisis del modo y efecto de la falla, para analizar puntos de riesgo y hacer tareas, definir tareas para reducir estos puntos de riesgo. Trabajamos en el control plan, en la hoja de operación estándar y en los documentos que lleva a diario el supervisor, lo que son los cuadros sinópticos de punto de control, sus planes de capacitación, sus hojas de control individual, sus planes de observación de la operación, la mejora continua y auditorías, atención a las auditorías. El día de hoy les voy a presentar el segundo tema de lo que es una parte de lo que es la estandarización. El día de ayer veíamos cómo establecer la operación estándar. Hoy vemos cómo enseñar la operación estándar y vamos a usar la técnica de las 3 etapas de la enseñanza. Para ello, nosotros vamos a utilizar 2 temas. Vamos a tener los preparativos previos a la capacitación. Debemos de tener todo lo necesario para dar la capacitación, el plan de capacitación, la hoja de control individual, los materiales, los equipos disponibles. Y vamos a desarrollar la habilidad con las 3 etapas de la enseñanza. O sea, hay que explicar cuál es la operación estándar que vamos a dar capacitación. Vamos a mostrar cómo hacer esta operación y vamos a pedir que la realice el operador. Esta es una capacitación face to face, es solo el supervisor y la persona operaria que recibe la capacitación y vamos a verificar lo enseñado. ¿Ok? Ya en el siguiente slide ya vemos lo que son los preparativos de capacitación. Primeramente vamos a entrar con el programa de adiestramiento técnico. Tenemos que hacer una matriz en donde vamos a poner cuáles son nuestras operaciones. 1, 2, 3, 4, 5 operaciones. Contra los operadores, Juan, Pedro, Pablo, Javier, José, 7 operadores. Entonces, cuando hacemos esta actividad, nos damos cuenta que cada operación es atendida por lo menos por un operador o es conocida. ¿Ok? Entonces, el plan que vamos a desarrollar nosotros debe de considerar la estrategia del 3x1 y el 1x3. Esto quiere decir, cada operación debe de ser conocida por 3 operadores y cada operador vamos a tener que hacerlo, cada operador debe de conocer 3 operaciones. Entonces, si la primera operación solo la conocen 2 operadores, es necesario programar, hacer el plan para que un tercer operador cubra esa operación. Y si un operador solo conoce una operación, lo programamos para que conozca otras 2 operaciones. En base a eso, nosotros hacemos el plan de adiestramiento técnico y también lo identificamos con lo que es el ILU, en donde el I significa que realiza la operación con supervisión. Una L realiza la operación por él mismo y cuando es U, la realiza y la puede enseñar a otra persona. ¿Ok? Esa es la primera etapa de los preparativos. Siguiendo con los preparativos, hay que verificar la hoja de operación estándar. ¿Y qué creen? Sí, hay que realizar físicamente la operación, entender perfectamente la operación, preguntarse, ¿son correctos todos los pasos principales, todos los puntos críticos, las razones? El nivel técnico del operador lo vamos a evaluar con un CARDEX, con una hoja de control individual del operador, cómo se llama, cuándo ingresó, su número de trabajador
Debe de tener capacitaciones básicas, capacitaciones como inducción a la planta, 5S, conocimiento de reglas básicas de seguridad, antes de entrar a un tema de capacitación operativa. Entonces, en los preparativos, el nivel técnico del operador, hay que tenerlo presente y lo vamos a actualizar al final de la capacitación. Vamos a preparar documentos y herramientas. Vamos a la HOE, tiene que estar revisada y aprobada, es el último nivel. Los dispositivos, herramientas, materiales, partes, ayudas visuales que ocupa esa operación, los tenemos que tener listos y disponibles. Si vamos a maquinar una pieza en un torno, nos debemos de asegurar de tener pieza. Y vamos a preparar el área, limpieza, 5S para empezar, el área disponible, equipos disponibles. Si vamos a dar una capacitación de manejo seguro de montacargas, pues lo que tenemos que asegurarnos es tener un montacargas disponible para hacer las prácticas, para hacer los ejercicios. No considerar el montacargas que se usa el día a día para la producción, para el almacén. Entonces, todos son los preparativos que tenemos que tener ya aprobados, ya verificados, en lo que es la primera etapa, los preparativos de la capacitación. Ya entrando en lo que es el siguiente slide, por favor. Ya entrando en lo que es la operación, nosotros vamos a hacer el análisis, la capacitación del encendido del automóvil. Son 4 pasos principales: desbloqueo del seguro, vamos a abrir la puerta delantera izquierda, vamos a introducirnos en el asiento del conductor y vamos a encender el automóvil. Para ello utilizamos nosotros la técnica de las 3 etapas de la enseñanza. La primera etapa es, vamos a explicar la operación. ¿Cuál es el nombre de la operación? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Cómo se llaman cada una de las partes? Vamos a explicar detalle de la operación. Vamos a mostrar y que la realice el operador, el supervisor la hace y después el operador, cómo se hace la operación. Y vamos a verificar lo enseñado. Ya lo expliqué, ya lo mostré, ya lo hizo y verificamos lo enseñado. Ya entrando en el punto número 1, lo que es la explicación de la operación. Son 6 actividades que debemos de realizar para explicar la operación. Vamos a hablar acerca de la operación, decir el nombre, encender automóvil, ¿okay? Así clarito como en el ejemplo. Vamos a verificar el grado de conocimiento que tiene la persona que está siendo capacitada, qué experiencias anteriores o otras similares ha tenido. Es que yo caliento el auto cada mañana, o sea, lo desbloqueo, meto llave, enciendo y así lo trabajo. O yo he sido conductor durante 10 años, ok, ya ubicamos el grado de experiencia que tiene. Explicamos la importancia de esta operación, el propósito de cada una de las operaciones que se tienen, aspectos de seguridad, de calidad. Y como ejemplo, esa es la primera etapa en el manejo del automóvil, que llegue el aceite a todo el motor, por eso lo encendemos. Al operador, en la actividad número 4 hay que ubicarlo en la posición correcta, porque debe de observar bien y debe de entender, debe de escuchar todos los puntos críticos que se tienen, las razones, porque después le toca hacerlo. Como es una actividad en movimiento, le vamos a pedir que me tienes que seguir, estar cerquita de mí, 1 metro, 1,5 metros, su sana distancia, ¿verdad? Y vamos a explicar las partes, los dispositivos, herramientas, darles el nombre a cada parte, los puntos clave, los manejos, todo lo que conlleva. En el ejemplo, utilizamos una llave de desbloqueo, utilizamos unas llaves de encendido, el switch de encendido, puntos clave, sentado cómodamente, girar switch de 3 a 5 segundos. Tenemos que hacer mucho énfasis en estos puntos. Por ejemplo, cuando llegamos al punto 3, introducirse en el asiento del conductor. ¿Cómo lo hacemos? Estar sentado sin sentir molestia. El punto crítico de seguridad
Debe de estar sentado sin sentir molestia o incomodidad. No debe de tener un celular, no debe tener unas pinzas, un desarmador. ¿Y cuál es la razón? No tener distracción del conductor. Es muy importante que cuando tenemos un automóvil no tengamos ninguna distracción, no debemos de tener ningún accidente que nos dañe a nosotros, a la unidad o dañe a otra persona que ajena a un tercero, que no tiene nada que ver con el proceso y ya le causamos un accidente. Entonces es muy importante detallar los puntos de seguridad, si son críticos, si son vitales. En el cuarto paso vamos a encender el automóvil. ¿Cómo lo hacemos? Con la llave giramos el switch y mantenemos durante 3 a 5 segundos hasta que enciende. El punto crítico de calidad, mantener durante 3 a 5 segundos. Aquí metimos una norma, debemos de respetar esa norma. ¿Por qué razón de 3 a 5 segundos? A un tiempo mayor indica problemas en el encendido. Entonces, si tengo problemas en el encendido, vamos a requerir atención, vamos a indicar a quién debemos de reportar o debemos de mandar esta unidad a mantenimiento y evitar llegar a una falla. ¿Ok? En el siguiente slide, por favor. Debemos de ser muy enfáticos en los puntos críticos. ¿Ok? Ya hablamos de la operación. Ahora vamos a hacerlo físicamente y son 2 actividades. Mostrar cómo se hace y hacer que lo realicen, mencionando pasos principales, mencionando puntos críticos y cuáles son las razones. El punto clave aquí es dividir claramente cada concepto, mostrando cómo se hace. En el ejemplo, nosotros tenemos 4 pasos principales. Hay que desbloquear el seguro, hay que abrir la puerta, hay que introducirse en el automóvil y hay que encender el automóvil. Los puntos críticos de cada uno de estos pasos son: hay que accionar una vez el desbloqueo, hay que abrir completamente la puerta, hay que estar sentado cómodo, sin molestia, no te distraigas, y hay que girar el switch y debe de encender de 3 a 5 segundos. Y las razones de estos puntos críticos: solo abre la puerta requerida, entrar sin interferencia ni daño a la persona, daño al automóvil. No tener distracción del conducir y mayor tiempo indica problema, requiere atención. ¿Ok? Ya cuando la persona hace la actividad, cuando lo está realizando, es muy importante corregir errores desde este momento. Desde el momento en que va haciendo los pasos principales, el punto crítico, los puntos críticos y lo realiza físicamente, debemos de corregir para que aprenda correctamente, no aprenda con errores. Vamos a repetir las veces necesarias y sí, hay que corregir de inmediato. Y otra vez, otro punto clave, orientar cuantas veces sea necesario. Entonces, nosotros no podemos considerar que ya dimos la capacitación, que ya enseñamos a alguien si el operador no realiza los movimientos de acuerdo a lo indicado en la hoja de operación estándar. Lo deben de realizar igual, no deben de equivocarse, no deben de variarlo y deben de respetar puntos críticos y las razones. ¿Ok? Si vemos ya la tercera etapa en el siguiente slide, necesitamos verificar. Hay que verificar lo que ya enseñamos. Entonces, para esto nosotros ya le definimos a quién preguntar en caso de dudas. Si llega a tardarse más de 5 segundos en encender el automóvil, pues hay un líder, hay un supervisor, hay un encargado de autos, está incluso el dueño del auto y nos podemos ir escalando el problema, no sin dudarlo. Hay que verificar con frecuencia y en base a la HOE, o sea, con HOE en mano, debemos de verificar que lo realicen lo que debe de hacer el operador. Establecemos una frecuencia de observación y corregimos de inmediato, de ser necesario. Otra vez, corregimos de inmediato de ser necesario. En este caso vamos a usar un formato, se llama instrucción de calidad y seguridad, para llevar el registro. Aquí lo importante es llevar el registro, el nombre y la forma, pues ya se pueden adaptar. Ahorita lo vamos a ver enseguida.
Vamos a hacer que pregunten como tercera actividad. Incluso la filosofía japonesa maneja mucho las preguntas. ¿Y por qué? Las preguntas aclaran dudas, las preguntas generan comunicación. Si no estamos teniendo una retroalimentación de preguntas y respuestas, pues hay mucha duda de lo que se entendió. Entonces, en muchas ocasiones las personas mayores, las personas con experiencia, pues no preguntan, ellos ya se la saben, ¿no? Entonces, eso conduce a distorsionar la operación. No la estamos haciendo como está indicado en la HOE. Y lo que vamos a hacer, si no preguntan, pues viene la contraparte. Hay que preguntarles. Y empezamos con los ejemplos, ¿verdad? ¿Se puede suprimir alguno de los pasos? ¿Qué pasa si no hacemos tal cosa? ¿Qué repercusión tendría? ¿Cuáles son las herramientas de esta operación? Ya lo vimos en la HOE. Por favor, dime cuáles son. ¿Qué pasa si enciendo sin estar sentado? Por ejemplo, yo todas las mañanas puedo encender mi vehículo y lo que no hago es estar sentado y desde afuera lo enciendo. ¿Pero qué puede pasar? ¿Un accidente? ¿Que se mueva? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa si no alcanzo bien los pedales? Si no alcanzo a apretar bien el freno. ¿Qué hago si escucho ruidos extraños? ¿A quién reporto? Entonces, sí debemos de tener esa retroalimentación de preguntas y respuestas para tener una mejor comunicación, para verificar que lo enseñado sí se entendió. ¿Ok? Pasamos al otro slide, en donde viene parte de la verificación. Vamos a usar un formato, en donde lo importante, el nombre de la operación, manejo de automóvil, encendido de automóvil, el nombre del operador al que le estoy dando la capacitación, el nombre del instructor que le está dando la capacitación, la fecha. ¿Qué indicaciones de calidad, seguridad, otros temas, qué prohibiciones y por qué razón tiene esa indicación? ¿Cuáles son las instrucciones que hay que seguir al presentar anormalidades? El documento de instrucción, o sea, el nombre de la hoja de operación estándar, si tiene algún código, el código, y muy importante, recibí la instrucción, fecha y firma del operador. Pues, esto se da cuando nosotros damos la capacitación. Una vez que terminamos la capacitación, hacemos una confirmación, indicaciones, razones, anormalidades, ponemos la fecha y la firma de qué fue lo que dimos capacitación. Yo sé que a ustedes no les ha pasado, espero que nunca les pase, de que cuando llega la auditoría y el auditor hace la pregunta a algún operador y pregunta, ¿qué capacitaciones te han dado? El operador, yo creo que nunca les pasa. Dicen, aquí nadie me ha capacitado, yo aprendí solito, yo aprendí viendo, el otro operador me enseñó. Entonces, nosotros tenemos que tener el registro, debemos de tener la evidencia de que dimos la capacitación de la operación, de que el operador entendió y de que firmó. Y ya marcamos frecuencias. Al tercer día, su punto de chequeo. Al séptimo día, su punto de chequeo. Una vez, 2 veces, 3 veces. E importante, en qué fecha lo realizó y la firma. Y con esto damos seguimiento a lo enseñado. Verificamos que lo enseñado, si se aprendió, si hay errores, se corrigen. En esta capacitación de las 3 etapas de la enseñanza, uno de los roles del supervisor debe de ser enseñar a que realicen la operación estándar. El día de ayer yo te hablaba de que en el rol del supervisor, la primera tarea es establecer el mejor método de trabajo, establecer la operación estándar. Ahorita, en este día, estamos viendo que debe de enseñar, debe de hacer respetar y verificar la operación estándar. Para ello, debe de conocer perfectamente y preparar la operación para asegurar una capacitación y una explicación eficaz. ¿Sí? Entonces,
ya hizo la operación el supervisor, ya la conoce perfectamente y le da seguimiento. Y hace respetar todas las operaciones y que se realicen en base a la hoja de operación estándar. Con estas actividades, o sea, el rol del supervisor, la actividad que se realiza en campo, ya establecimos, ya enseñamos, ya respetan, entonces nosotros podemos tener más garantía de que todos los operadores están trabajando de la misma forma, están garantizando la seguridad, están garantizando la calidad, costo, entregas. Entonces, a la columna vertebral de nuestra operación le estamos dando unas herramientas pues muy importantes, y al supervisor mucho trabajo de cuál es su función, cuál es su rol, y con estas herramientas le ayuda mucho. ¿Okay? Espero que esto te sirva, estas dos pláticas sería lo que tengo para presentar el día de hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Dejo mis datos de contacto, mi número telefónico, mi correo, cualquier aclaración, comentario. Su amigo y servidor, Antonio Vázquez. Que pases una excelente tarde. Saludos.